Radio NSN. Hoy leemos De la Vía Alberto, Manual de Derecho Constitucional, capítulos 3 y 4, carillas desde la 99 a la 111. Texto de la bibliografía obligatoria dentro del programa de la materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, Cátedra González, de la Universidad de Buenos Aires. Capítulo 3. El preámbulo y la parte dogmática de la Constitución Nacional. 1. El preámbulo es el pórtico o introducción al texto constitucional, donde de alguna manera se enuncian los grandes principios. Joaquín V. González lo caracterizó como arco de triunfo monumental entre el pasado y el porvenir. Es doctrina en el derecho constitucional argentino que el preámbulo no integra el cuadro normativo de la Constitución, aun cuando en algunos casos la Corte Suprema ha admitido que sus principios u objetivos sirviesen como pauta de interpretación para resolver casos concretos sometidos a su conocimiento y decisión. En el caso, Provincia de Neuquén contra Sport 2000, resuelto en 1970, el Alto Tribunal sustentó su decisión en el objetivo preambular de afianzar la justicia. La importancia del examen del preámbulo para llegar a la verdadera interpretación de las cláusulas de la Constitución, observaba Story, ha sido siempre comprendida y reconocida en todas las decisiones judiciales. Es una máxima admitida en el curso ordinario de la justicia, que el preámbulo de un estatuto revela la intención del legislador, hace conocer los males que ha querido remediar y el fin que quiere alcanzar. Encontramos esta máxima recomendada y puesta en práctica por nuestras más antiguas autoridades en el derecho común. Los jurisconsultos dicen, cesante lege proemios esta et ipse lex. Mas si el preámbulo ha tenido por objeto declarar los propósitos de los autores de la Constitución y los fines que tuvieron en mira, no podrá utilizarse para extender la competencia de los poderes instituidos o ampliar la surma de atribuciones enumeradas. El preámbulo, dice el mismo Story, no puede jamás ser invocado para aumentar los poderes confiados al Poder General o a alguno de sus departamentos. Por sí mismo no puede conferir ningún poder ni aún puede por inducción servir para dar más amplitud a aquellos que han sido acordados de una manera expresa. El preámbulo del proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata era de un contenido declarativo menor, de modo que bien ha podido señalarse que estaba inspirado en un simple pacto federal, más que en una constitución. Decía él mismo, los representantes de las provincias de la Confederación Argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente, invocando el nombre de Dios, legislador de todo lo creado, y la autoridad de los pueblos que representamos, en orden a formar un Estado federativo, establecer y definir sus poderes nacionales, fijar los derechos naturales de sus habitantes y reglar las garantías públicas de orden interior, de seguridad exterior y de progreso material e inteligente, por el aumento y mejora de su población, por la construcción de grandes vías de transporte, por la navegación libre de los ríos, por las franquicias dadas a la industria y el comercio y por el fomento de la educación popular, hemos acordado y sancionado la siguiente Constitución de la Confederación Argentina. No obstante la pobreza ideológica de aquel preámbulo, proyectado por Alberdi, respecto del que redactaran los constituyentes de 1853, no deja de notarse la preeminencia del objetivo de constituir la Unión Nacional frente a las divisiones y desuniones del pasado. También se nota la presencia del ideario de la generación del 37, en cuanto a la adopción del federalismo norteamericano como idea superadora de las antinomias entre unitarios y federales, de acuerdo con la propuesta de Esteban Echeverría y seguida por Juan Bautista Alberdi en Las Bases. Lo mismo cabe señalar en cuanto a la idea de progreso, como ideal rivadaviano adoptado por la generación constituyente y cuyos postulados del referido preámbulo se reflejan en buena medida en la cláusula del progreso, redactada por el propio Alberdi que fuera el artículo 67, inciso 16, actual artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional. La redacción del preámbulo actual obedeció a la intención de los constituyentes por encabezar el texto constitucional con una declaración similar a la que lleva en su inicio la Constitución de los Estados Unidos, de manera que el miembro informante de la comisión redactora José Benjamín Gorostiaga, explicó que nuestro proyecto de Constitución estaba vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo. A pesar de ello, nuestro preámbulo tampoco es igual al norteamericano en tanto no fue aquella Constitución la única fuente de la nuestra y existen particularidades que surgen de nuestra propia historia e idiosincrasia como nación. Mientras la Constitución estadounidense comienza con la frase, nosotros, el pueblo, enfatizando el carácter soberano del poder constituyente por sobre cada uno de los estados que conformaron la Unión, nuestro preámbulo comienza enfatizando el sistema representativo tomado también del modelo constitucional de aquel país, al comenzar con la frase, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen.
En la misma sesión del 20 de abril de 1853, decía el convencional Juan María Gutiérrez que, la Constitución no es una teoría, como se ha dicho, nada más práctico que ella, es el pueblo, es la nación argentina hecha ley, y encerrada en ese código que encierra la tiranía de la ley, esa tiranía santa, única a que yo y todos los argentinos nos rendimos gustosos. Una referencia muy importante que hace nuestro preámbulo es al cumplimiento de los pactos preexistentes, que eran, algunos de ellos, interprovinciales y otros internacionales. A la primera categoría pertenecen el Pacto del Pilar, 1820, el Tratado del Cuadrilátero, 1822, los diversos tratados de 1827, 1828, 1829 y 1830, el Pacto Federal de 1831 y, finalmente, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. A la segunda categoría corresponden los tratados con Inglaterra de 1825 y de 1839 y otro con Francia de 1840, aunque estos últimos fueron en realidad suscriptos por la provincia de Buenos Aires y posteriormente garantizados por la nación a partir de 1860. En cuanto al Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, tuvo en rigor el carácter de un tratado internacional al ser suscripto por dos estados independientes, cuales eran a esa fecha la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Estado de Buenos Aires. Durante el debate previo a la reforma constitucional de 1994, existieron posiciones que pretendieron erróneamente considerar al llamado Pacto de Olivos, suscripto entre los jefes políticos del Partido Justicialista, Dr. Carlos Saúl Menem, y de la Unión Cívica Radical, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, como uno de los pactos preexistentes. Está claro que la propia expresión preexistente solo puede hacer referencia a los pactos anteriores a la propia Constitución, es decir, al poder constituyente originario y no a los acuerdos sobrevinientes, aun cuando pudieran ser anticipatorios del ejercicio del poder constituyente derivado o reformador. Los objetivos del preámbulo, conforme lo enunciaran los constituyentes de 1853 son 6. 1. Constituir la Unión Nacional. 2. Afianzar la justicia. 3. Consolidar la paz interior. 4. Proveer a la defensa común. 5. Promover el bienestar general y 6. Asegurar los beneficios de la libertad. A pesar del contexto histórico particular y fundacional en que fueron redactados, puede afirmarse que los 6 objetivos mantienen su plena vigencia. Algunos de ellos han sido de manera más frecuente pautas, orientaciones o principios para la interpretación jurídica, como el ya referido objetivo de afianzar la justicia, citado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así también puede notarse que los dos últimos objetivos, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, han dado fundamento a orientaciones ideológicas opuestas en distintos periodos de la evolución de nuestra jurisprudencia, especialmente en materia de restricción de libertades, mientras el último objetivo preambular está imbuido de una concepción demoliberal e individualista, el anteúltimo objetivo atiende a una concepción teleológica o finalista en la búsqueda de la mayor prosperidad para el mayor número. Es de destacar la extensión de las libertades civiles que hace el preámbulo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y que corresponde a una concepción política y económica conforme a la cual uno de los principales problemas que tenían los pueblos de la América del Sur eran sus tierras desiertas, de manera que para Alberdi, gobernar es poblar. Esa verdadera política explícita de nuestra Constitución a favor de la inmigración principalmente europea se refleja también en los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional. La invocación final a Dios como fuente de toda razón y justicia, no solo refleja la confesión religiosa del pueblo argentino al momento de sanción de la Constitución, sino también la concepción justnaturalista que sustentaba la Declaración de Derechos como propios del ser humano y anteriores al Estado. 2. La parte dogmática de la Constitución Nacional. El estudio de la Constitución suele dividirse entre la llamada parte dogmática, primera parte, artículos 1 a 43, y la llamada parte orgánica, segunda parte, artículos 44 a 129. Dicha división respondió a razones pedagógicas en la enseñanza de la materia, toda vez que la Constitución como instrumento jurídico ubicado en la cima de la pirámide del ordenamiento vigente, responde al principio hermenéutico de unidad y, por ello, no debe considerarse aisladamente sino como una totalidad. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el Leadín Case, Antonio Sofía, 1960, como en otros numerosos pronunciamientos, que las normas constitucionales no deben interpretarse aisladamente ni ponerse en pugna unas frente a otras sino armonizarse, de manera que todas conserven igual valor y efecto. En el ámbito del derecho constitucional comparado, sin embargo,
Tal división encuentra sustento en la tradición anglosajona que divide el Frame of Government o Estatuto del Poder de las Declaraciones de Derecho, a las que llaman Bill of Rights, de manera que diversos estatutos o documentos constitucionales ingleses son los que fueron conformando una constitución, dispersa, no codificada. Seguramente ha sido esa tradición constitucional clásica, la que pasó de Inglaterra a los Estados Unidos y de allí a nosotros, la que ha llevado al profesor Germán Vidal Campos a distinguir en sus trabajos sobre la Constitución Argentina un derecho constitucional de la libertad, parte orgánica, y un derecho constitucional del poder. No puede decirse con precisión terminológica que la primera parte conforme un dogma determinado, a la manera en que Echeverría se refería al dogma de Mayo. Los principios del constitucionalismo liberal seguramente tuvieron mayor nitidez o definición en la llamada Constitución Histórica, de 1853 a 1860, pero las sucesivas reformas fueron incorporando elementos de distintas vertientes ideológicas, por citar solamente el constitucionalismo social, en el artículo 14 bis. No obstante, la expresión dogma puede ser valiosa si no la consideramos en sentido gramatical sino como identificadora de un conjunto de creencias comunes de un determinado conjunto social o pueblo. Fue así que en el caso, Eduardo Sojo, nuestra Corte Suprema denominó a la Constitución Nacional, Palladium de la Libertad, y Arca Guardadora de nuestras más sagradas libertades. Lo cierto es que tales afirmaciones son los mejores argumentos para rechazar la división de la Constitución en partes. En efecto, es justamente la parte orgánica, al organizar y dividir el poder, la mayor garantía de la vigencia de las libertades enunciadas en la primera parte. Observo, sin embargo, dos diferencias o matices que permiten afirmar o sostener la división entre parte dogmática y parte orgánica de la Constitución Nacional, aunque más no sea desde un punto de vista metodológico. El primero está marcando la naturaleza propia de las grandes declaraciones de derecho, incluyendo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1798 y siguiendo con las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América, en cuya tradición constitucional se enmarca la primera parte de nuestro texto fundamental. Se trata de declaraciones de voluntad dirigidas a la humanidad en donde se consagran derechos y garantías pero teniendo a la libertad como principio. Tal como afirma la última parte de nuestro artículo 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, en síntesis, lo que no está prohibido está permitido. Para la segunda parte, en cambio, el principio es inverso. Los poderes públicos solo tienen las competencias que las provincias expresamente delegaron en cada una de las ramas del gobierno federal. Poder legislativo, artículo 75, Poder Ejecutivo, artículos 99 y 100, y Poder Judicial, artículos 116 y 117. Por ende, considero que la parte orgánica de la Constitución es consecuencia de la delegación efectuada por las provincias a la nación en el momento del acto constituyente originario y que se expresa en el texto del artículo 121 de la norma fundamental cuando dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al momento de su incorporación, norma que tiene su fuente en la enmienda X de la Constitución de los Estados Unidos. En tanto que la parte dogmática no es consecuencia de una delegación, sino de una declaración conjunta del pueblo de la nación y de las provincias reunidos en Congreso General Constituyente, sin perjuicio de que se hayan delegado también, en los poderes públicos del gobierno federal, las garantías de tales derechos y los mecanismos para hacer cumplir y proteger a los mismos. El profesor Vidal Campos, a quien citábamos más arriba, afirma que las declaraciones, derechos y garantías de la parte dogmática de la Constitución Federal conforman un piso mínimo o un mínimo de protección, por encima del cual las provincias pueden ampliar, pero nunca disminuir el ámbito garantista. Tal afirmación, del destacado constitucionalista, encuentra fundamento en el principio pro homine que domina en el ámbito de los derechos fundamentales, pero nosotros también creemos que el argumento que acabamos de sostener también avala ese criterio. El otro matiz, que nos lleva a sostener la conveniencia de mantener la división entre parte dogmática y parte orgánica, es el que surge del artículo 75 inciso 22 conforme la redacción dada por la Convención Nacional Reformadora de 1994, cuando al referirse a los tratados de derechos humanos, se dice en la última parte del segundo párrafo que tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. La bastardilla es nuestra, de donde surge una diferente interpretación de la jerarquía normativa de la primera y segunda parte de la Constitución, respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Ahora bien, como el principio constitucional de unidad interpretativa no admite realizar distinciones entre la primera y la segunda parte, cabe concluir que la jerarquía constitucional de tales tratados implica reconocerles un status especial, que no afecta al principio de supremacía que sigue siendo condición exclusiva de la Constitución Nacional en orden a lo dispuesto en la primera parte del artículo 31 de la misma. La cuestión, sin embargo, pone de resalto el carácter especial que han alcanzado los derechos fundamentales en este siglo, tanto en el orden nacional como en el internacional, de donde el principio proomine ha pasado a ser una pauta interpretativa fundamental en las constituciones, que a su vez realza el valor dogmático de la primera parte. La parte dogmática resume el ideario que constituyó la nación y la puso en marcha, por eso tampoco faltan en ella las referencias históricas como es el caso de los artículos 15 o 29. Posiblemente por esa misma razón, la Ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma constitucional de 1994, estableció que cualquier modificación a la primera parte de la Constitución sería considerada nula de nulidad absoluta. Por ese motivo ni siquiera se cambió la numeración, que sigue siendo la misma, inclusive en el caso del artículo 14 bis. Ya en 1957 se había incorporado el mencionado artículo para dar entrada a los llamados derechos de segunda generación, o derechos económicos, sociales y culturales, que pasaban a integrar la lista de derechos humanos o derechos fundamentales junto a los derechos clásicos, los civiles o políticos, también llamados de primera generación, y que se encuentran principalmente en los artículos 14 a 20, CN. En 1994 se agregó un segundo capítulo a la parte dogmática. Con anterioridad tenía un capítulo único denominado, de las declaraciones, derechos y garantías, que ahora se llama capítulo I. El nuevo capítulo 2 se denomina, precisamente, de los nuevos derechos y garantías, y ha dado cabida a los llamados, derechos de tercera generación, o derechos colectivos, como los derechos al ambiente y los de usuarios y consumidores, en los artículos 41 y 42, así como las garantías procesales de los mismos, artículo 43, además de ampliar el catálogo de derechos políticos y electorales. Capítulo 4. El Estado en la Constitución. 1. Estado y Gobierno. Siguiendo la clásica descripción de los elementos del Estado atribuida a Jelinek, a saber, territorio, población y gobierno, la Constitución se refiere a ellos tres en la primera parte. Al gobierno en primer lugar en los artículos 1 a 6, seguidamente al territorio en los artículos 7 a 13 y a la población o elemento humano en los artículos 14 a 20. Los restantes artículos del primer capítulo de la parte dogmática son en buena medida artículos que enuncian políticas. Sin perjuicio de referirse concretamente al gobierno federal y los gobiernos de provincias en la parte orgánica, la Constitución en sus primeros 6 artículos realiza enunciaciones dogmáticas que guardan relación con el elemento gobierno del Estado, describiendo la forma de Estado y de gobierno. Artículo 1, la confesionalidad del Estado o el sostenimiento de la religión mayoritaria por parte del gobierno. Artículo 2, la sede de la capital federal. Artículo 3, las rentas, porque como señalaba Alberdi, sin rentas no hay gobierno y sin gobierno no hay Estado ni nación. Artículo 4, el fundamento constitucional de los gobiernos de provincias. Artículo 5, y la posibilidad de intervenir en los mismos si graves circunstancias los ponen en peligro o así ellas mismas lo requieren. Artículo 6. 1.1. Funciones del Estado. Función jurídica del Estado. En cierto sentido, la palabra función denota actividad y su contenido es la realización de actos. Cuando nos referimos a las funciones del Estado, estamos señalando aquel conjunto de actos, de operaciones, de actividades imputadas todas a un ser dotado de personalidad y revestido de autoridad soberana que nace para cumplir determinados fines en donde, además, encuentra su justificación. Estos actos forman un conjunto complejo y abigarrado, que se suceden ininterrumpidamente y pueden reducirse a una unidad suprema cuando reparamos en la personalidad que los lleva a cabo, pero que se disgregan al advertir su diversidad resultante de su naturaleza, su contenido, su técnica, sus características. En efecto, cuando esta multiplicidad de actos la podemos agrupar de acuerdo con ciertos caracteres análogos por atender a una misma necesidad, a un mismo modo de obrar y con un idéntico propósito, estamos ante una función del Estado. Hacer una clasificación de las funciones del Estado significa distinguir una serie de actividades con singularidad tal que permita agruparlas según criterios funcionales y distinguirlos de otros. Estos criterios funcionales no deben establecerse en abstracto, a priori, sino surgir de la observación de la actividad del Estado, de su dinámica moderna. No debe confundirse entre funciones y fines del Estado. Estos últimos pertenecen más bien al ámbito de la política y consisten en aquellos cometidos,
metas u objetivos que deben lograrse, mientras que las funciones son una actividad coherente, continua y especial, realizada para alcanzar tales metas u objetivos. La posición que podemos identificar como tradicional, apoyada en la tríada de Montesquieu, clasifica las funciones del Estado en legislativa, judicial y ejecutiva o administrativa, teniendo en consideración el órgano que realiza tal actividad. Tal clasificación resulta insatisfactoria, simplista y desmentida por la realidad social y jurídica. Sin embargo, resulta relevante a los efectos de nuestro estudio, puesto que pretendemos, en principio, caracterizar las funciones. Luego abordaremos una clasificación más adecuada. El Estado, para lograr sus fines, ejercita cierta actividad a través de sus órganos, y a estas actividades podemos definirlas como funciones. Así, función legislativa es la actividad estatal llevada a cabo por el Poder Legislativo y tiene por objeto la creación de normas generales. Por su intermedio es como el Estado construye su ordenamiento jurídico, diseña su derecho objetivo y lo modifica. El acto en que se manifiesta como función es la ley o norma jurídica. Este precepto, de carácter imperativo, obliga absolutamente a los destinatarios e impone conductas generales deseables, conformando un orden. Lógicamente, regula la conducta tanto sea de los ocupantes del gobierno como de los demás miembros de la sociedad. La característica común en esta función es la generalidad y la impersonalidad. La función jurisdiccional del Estado supone una controversia, constituye el derecho en acción y es ejercitada por el Poder Judicial. En el sistema jurídico se producen conflictos de intereses entre sus miembros y debe evitarse, para la resolución de los mismos, la utilización de métodos que alteren la paz y el orden social. Así, el Estado moderno, en ejercicio de esta función y ostentando el monopolio de la fuerza, dirime la cuestión mediante un acto jurisdiccional. Una vez que se han cumplido un conjunto de actuaciones ante un magistrado, éste dictará sentencia en la cual se declarará el derecho de una de las partes a la que le asiste la razón. La función ejecutiva o administrativa es la llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y comprende un conjunto de actividades tendientes al ejercicio del gobierno. Suele también caracterizarse con carácter residual, afirman que constituye tal, aquella que no es ni legislativa ni jurisdiccional. Debe advertirse, a título ilustrativo, que no obstante esta disfunción, cualquiera de los poderes aludidos realiza además de su propia función las otras restantes, pero de índole menor. Así, por ejemplo, el Congreso Nacional tiene facultades administrativas respecto de sus empleados o sancionatorias respecto de los legisladores por incumplimiento del reglamento de la Honorable Cámara. 1.2. Poder del Estado y formas de Estado. Aunque en otra parte de esta obra se ha tratado el tema, creemos necesario hacer algunas breves consideraciones acerca de este elemento del Estado que nos facilitarán abordar el tema de las formas de Estado. Como ya se sabe, no basta para que exista un Estado con los elementos territorial y personal, sino además es necesario un poder que sea organizador de la vida en común en un espacio físico determinado. El poder constituye una potestad de imperio, de autoridad, que procura y si es necesario impone, el orden ineludible para el cumplimiento de determinados fines. En efecto, el Estado, concebido como una institución cuerpo, como un orden, es consecuencia del ejercicio del poder que se revela mediante la potestad o atribución de dictarse sus propias normas, derecho, y de establecer su forma de organización. Esta organización implica no solo el reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales, sino también el establecimiento de ciertos órganos e instituciones que legítimamente ejercitarán tal poder. Los actos de gobierno, ejecutados por estos órganos o instituciones, implican el efectivo ejercicio del poder y revelan la voluntad del Estado. En cuanto a las formas de Estado, este concepto padece de cierta ambigüedad cuando se lo relaciona con otras expresiones como formas de gobierno o formas políticas. Lo cierto es que la doctrina no es unánime a la hora de conceptualizar cada una de las expresiones y varía según los autores. No es intención en esta obra entrar en un fatigoso análisis de lo que dice cada uno de ellos. Cuando se habla de formas de Estado, algunos autores como Posada, se refieren a la manera general de cómo éste se organiza, otros a cómo se articula interna y territorialmente una comunidad política, y otros al ejercicio del poder en plenitud o con modalidades particulares. Lo relevante para nuestro estudio es considerar que la expresión, formas de Estado, hace referencia a la clasificación de los estados desde el punto de vista de la distribución espacial, de la voluntad estatal sustentada en el ejercicio del poder. Hay que destacar que existen múltiples fenómenos peculiares de organización estatal, lo cual no facilita una clasificación y autoriza a los distintos autores a establecer criterios diversos. Siguiendo a Jauriu, se habla de estados simples, para hacer referencia a aquellas unidades de máxima homogeneidad de territorio y de población y a la más perfecta unidad de poder.
Esta estructura no admite su división interior en sectores que puedan llamarse estados. El poder central absorbe todas las fuerzas y energía locales, las ejercita y deja sin vida propia a los otros organismos territoriales que forman el Estado. Según el autor francés, un Estado simple, unitario, que se asiente sobre una auténtica nación constituye una comunidad política eficaz, vigorosa y robusta. Los Estados compuestos son justamente lo contrario y revelan no ya sencillez en sus rasgos, sino una cierta complicación. El ejercicio del poder se encuentra desmembrado y la atribución de funciones que revelan la voluntad estatal se encuentra distribuida de acuerdo con el modelo establecido. Constituyen las denominadas uniones de estados. Entre las formas de Estado más típicas consideradas por la doctrina encontramos 1.2.1. Estado confederal. Es la unión permanente de estados independientes con el fin de protección exterior y de paz interior, sin perjuicio de que puedan agregarse otros fines. En este modelo, la unión no obsta a la soberanía de los Estados miembros y el poder de la Confederación solo se ejerce sobre los órganos de los Estados confederados y no sobre los ciudadanos particulares de estos últimos. El pacto por el cual constituyeron la Confederación puede romperse y, por lo tanto, cada uno de los Estados tiene el derecho de secesión. La historia arroja como resultado que las confederaciones tienen una vida precaria, desapareciendo casi siempre y dejando paso a Estados federales. A título de ejemplo podemos citar la Confederación Suiza desde 1815 a 1848. Es necesario destacar que no basta con que la Constitución tipifique la organización como una confederación, como ocurre con la Confederación Helvética, que, desde 1848, constituye un Estado federal. 1.2.2. Estado federal, integrado a su vez por Estados miembros que carecen del derecho de secesión, es aquella organización donde solo el Estado federal es el titular de la soberanía. La norma vinculatoria es la Constitución que reconoce los principios básicos de organización común y las relaciones de los Estados miembros con el Estado federal. Es característico que la ley fundamental fije, con mayor o menor precisión, la distribución de competencias, contemplándose la competencia exclusiva de los órganos federales, la de los territoriales y la compartida por ambos. En el caso del reconocimiento de comunidades autónomas en la organización federal, por ejemplo, en el Estado español, la norma fundamental y otras leyes prevén el sistema de relaciones entre la administración central y las comunidades autónomas, y los medios para ejercer el control por parte del poder central, de los órganos de autogobierno de la administración local. La expresión Estado federal nace en Alemania en tiempos de la Confederación Renana, Bundesstaat. Sin embargo, la primera manifestación histórica del Estado federal típico es la Constitución norteamericana de 1787. Luego, se fueron implantando tanto en Europa como en América y, durante el siglo XIX, se establecieron los Estados federales de Suiza, constituciones de 1848 y 1874, Argentina, 1853, Alemania, 1871, Brasil y México, a título de ejemplos. 1.3. El gobierno. Teoría del gobierno. Cuando se aborda el estudio y los problemas de la organización estatal, aparece la necesidad de definir qué es gobierno, y la relación que existe entre este concepto y el de Estado. En doctrina hay autores que afirman que son dos conceptos distintos, y otros que niegan tal aseveración. Ahora sí, hemos llegado al final. Esperamos que les haya resultado útil como posible herramienta de estudio. Un saludo, y hasta la próxima.